Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado. Esta primera webinar de este curso en la que, como sabéis, vamos a hablar sobre la progresión, que es el gran tema, un tema que nos preocupa a todos mucho y genera un gran impacto a las personas que lo padecen, tanto en el momento, si ocurre en el momento del diagnóstico de una primaria progresiva o si viene después de una etapa de brotes, empieza una secundaria progresiva, que genera un impacto tanto físico como emocional que merece mucho la pena que nos ocupemos de ello. Por eso, de la mano de dos muy expertos, como son la doctora Costa, a la que conocéis. Ella coordina la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Ramón y Cajal, y David Lozano, que trabaja en la Fundación y se viene ocupando desde hace años ya de este estadio de la enfermedad. Yo creo que ellos nos van a poder dar las pautas y sobre todo tips que nos ayuden a mejorar y a poder interiorizar y mejorar esta fase de la enfermedad. Así que, sin más, al final de la exposición podréis hacer las preguntas haremos las preguntas que nos habéis mandado a través del correo electrónico, y las que no hayan sido respondidas durante la exposición, pues se responderán después. Así que os dejo de la mano de Lucien. Y adelante, Lucien, y muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias, Carmen, por la presentación. Muchísimas gracias por la consecución de una reunión de esas características. La organización de ese tipo de eventos siempre es bastante complicada, lo sé. Muchas gracias a David como contertulio y muchas gracias desde luego a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Yo creo que la reunión de hoy es más que charlas sueltas, es compartir experiencias sobre un tema que a lo largo de los últimos años los neurólogos hemos evitado hablar, que posiblemente haya sido la gran cara oculta de la esclerosis múltiple. Y por eso he puesto la máscara de fantasma, porque me parece que es una parte de la enfermedad que hemos ocultado durante mucho tiempo, muchas veces motivados por la falta de tratamientos en ese aspecto, o quizás por la falta de biomarcadores y conocimientos hasta ahora. Hace más o menos 5 o 6 años, cuando se ha empezado a estudiar más profundamente la progresión en esclerosis múltiple, y yo creo que hoy vamos a poder contestar una serie de dudas que muchos de vosotros nos habéis pasado, muchos de vosotros nos preguntáis en las consultas de nuestro día a día. En primer lugar, vamos a aclarar un poco qué es la progresión en esclerosis múltiple, por qué pasa, cómo se adquiere, cómo hoy por hoy la medimos y qué hacemos, no solo para evitarla, sino que también para tratarla. Hace muchos años, en concreto en el 96, Lablin publica su primera revisión sobre los fenotipos de la esclerosis múltiple. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la enfermedad aparece? En 85% de los casos aparece como formas en brotes. Tengo un síntoma clínico, ese síntoma va empeorando hasta seguir un plato y luego mejora. Pueden mejorar completamente, como veis aquí, o pueden mejorar parcialmente, dejando ciertas secuelas. Esa es la forma más clásica y más frecuente de presentación en la esclerosis múltiple. Por entonces se creía que un 10-15% de los pacientes también podía empezar con formas progresivas. Esas formas progresivas eran lineales o bien había progresión, plató, progresión, mejoría, progresión. Estas formas eran conocidas como formas primariamente progresivas. Cuando la progresión se precedía de brotes por un periodo de tiempo, pues se decía que eran formas secundariamente progresivas, o sea, era la progresión después de una forma recidivante remitente o después de los brotes. En la última revisión que se hizo en el 2013, se está preparando otra que se publicará no dentro de mucho tiempo. Ya hemos mezclado muchísimo más los conceptos
para que estos conceptos fueran más reales y más cercanos a la práctica clínica. Realmente ahora hablamos de una enfermedad progresiva que puede ser precedida de brotes en el caso de la secundaria progresiva, o puede no haber tenido el paciente ningún brote anterior, pero ambas formas pueden cursar con brotes durante sus periodos de progresión con lesiones en resonancia magnética o no. Cuando cursan con brotes o lesiones en resonancia magnética, decimos que hay actividad de la enfermedad. Cuando solo cursan con progresión, decimos que no hay actividad, pero sí hay progresión. Y esas enfermedades van cambiando a lo largo del tiempo. El paciente puede pasar por una época donde tiene brotes de progresión, puede pasar por una época de estabilidad, ni brotes ni progresión, puede pasar por una época que tiene brotes pero no progresa y puede pasar por una época que tiene progresión pero no tiene brotes. Esa es la última clasificación. Pero estamos hablando de la progresión no solo después de la fase de brotes, sino que también hemos empezado a hablar de la progresión desde el inicio de la enfermedad. ¿Por qué? Hace no mucho tiempo, con los estudios que se han hecho con ocrelizumab, pues se vio cómo la progresión podía ser dependiente de los brotes. Eso quiere decir, por ejemplo, que tengo una neuritis óptica, veo un poco mejor, un poco peor, perdón, empeoro mucho, el brote mejora, bien porque se ha tratado, bien de forma espontánea, pero no acabo de ver completamente bien, o sea, me deja una secuela. Eso es la progresión dependiente de los brotes. Sin embargo, cuando yo tengo una neuritis óptica y mejoro completamente, vamos a suponer que recupero completamente mi visión después del brote y pasa un cierto tiempo desde que ese brote ocurrió, pero de repente empiezo a progresar sin que haya ningún brote anterior, a eso también hemos conocido como una forma de progresar en las formas recidivantes remitentes. O sea, es una progresión independiente de los brotes que ocurre incluso antes de las formas secundariamente progresivas. A eso se le llama PIRA, progresión independiente de la actividad de brotes o de resonancia magnética. Y se cree que un 80% de los eventos de acumulación de progresión en los pacientes que tienen brotes se deben a la progresión independiente de los brotes, más que a la progresión dependiente de los brotes. ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurre la progresión? Vamos a ver, la esclerosis múltiple está dividida en dos partes para que entendáis lo que ocurre dentro del cerebro. En la primera etapa, en la fase más aguda, inicial, en los primeros brotes, es como si se abrieran las compuertas del sistema nervioso central para que las células de defensa, los linfocitos, entraran dentro del sistema nervioso central y nos hicieran daño. ¿Cuál es el problema? Con el tiempo esas compuertas se van cerrando y esas células que han entrado en algún momento, algunas de ellas se quedan a vivir. ¿Dónde se quedan a vivir? Muy por debajo de las meninges, muy cerquita de la sustancia gris del cerebro, como veis aquí. ¿Y cuál es el problema? Que cuando hay la entrada masiva de células al principio, pues hay destrucción de la mielina, a veces hay destrucción de la neurona, como veis en esas figuras, hasta que se cicatriza. Bien, pero eso pasa en brotes. O sea, de repente me abren las compuertas, entran los linfocitos, tengo lesiones y eso se cicatriza. ¿Cuál es el problema de esas células que se quedan ahí pululando en el sistema nervioso central, viviendo en el sistema nervioso central? Que van a producir una especie de inflamación latente, es como si fueran las brasas después del fuego, que va a producir una inflamación mantenida, crónica, y que es el proceso fisiopatológico de mayor elocuencia predominante cuando los pacientes empiezan a envejecer o cuando llevan muchos años de la enfermedad. Eso es precisamente lo que ocurre cuando vamos acercándonos a las fases de progresión.
Como he dicho anteriormente, tenemos una etapa inicial con una inflamación más aguda. Tenemos desde el inicio, pero cada vez más, una etapa de mantenimiento, que es la inflamación latente, la enfermedad latente, lo que nosotros llamamos. Pero tenemos que llevar en consideración que ambas cosas ocurren en un órgano vivo que envejece, el cerebro y la médula, que además están en un organismo que envejece y que además tiene una serie de otras enfermedades que pueden impactar negativamente en el cerebro. El sedentarismo, el tabaco, la tensión, colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de factores que con la edad van a interferir y van a promover que ese paciente pueda pasar a formas secundariamente progresivas. ¿Todos los pacientes que tienen formas en brotes pasan a formas secundariamente progresivas? No, en absoluto. Cuando no había tratamientos, se cree que entre el 30, 50 hasta 70% en algunas series podían hacer la conversión a formas secundariamente progresivas. En la era de los tratamientos, como veremos más adelante, no solo se ha retrasado mucho el paso a formas secundariamente progresivas, sino que ha disminuido mucho la proporción de pacientes que pasa a formas secundariamente progresivas. El tiempo desde que uno empieza con forma recidivante remitente hasta que pasa a formas secundariamente progresivas, pues suele ser de alrededor de 10-15 años, cuando el paciente no tiene un tratamiento eficaz desde el principio. Ese es un vídeo que yo creo que es muy ilustrativo de lo que pasa en la esclerosis múltiple. Imaginaos que eso es una piscina, el agua es la reserva que tenemos en nuestro cerebro, lo que llamamos reserva neurológica, y las montañitas son las lesiones que van apareciendo en el sistema nervioso central. Cuando están por debajo de agua, son lesiones que no dan clínica. Cuando suben por encima de la línea de base, son lesiones que dan brotes. En esas lesiones yo tengo síntomas que pueden convertir completamente cuando bajan otra vez o pueden seguir ahí como secuelas. ¿Cuál es el problema? A medida que voy haciendo lesiones y brotes, pues vamos perdiendo la reserva neurológica, la reserva cerebral, la reserva de la médula. Por lo tanto, llega un momento en que esa reserva que tenemos en el cerebro fracasa. Y eso es lo que se conoce como progresión. Aquí vamos a tener, no sé si puedo pasar eso otra vez, no, pero lo paso aquí para que veáis. Cuando esa reserva se agota, eso se va a ver a través de la atrofia del cerebro. Veis como en una paciente sin tratamiento, durante 14 años, ese cerebro se va atrofiando, el cerebro normal. Y aquí vamos viendo lesiones y cómo va habiendo una atrofia de ese cerebro, lo que va a generar un agotamiento de esa reserva cerebral y lo que va a generar una progresión de los síntomas que puede que durante un tiempo hayan estado escondidos por el hecho de que la reserva cerebral era grande, pero con ese agotamiento estos síntomas van viniendo a la luz y no solo eso, van empeorando a lo largo del tiempo, independientemente si el paciente tiene o no algún brote que lo pueda empeorar todavía más. ¿Cómo la medimos antiguamente? Lo único que hacíamos para medir la progresión era utilizar la escala de DSS, que todos tenéis en vuestros informes neurológicos. La escala de DSS es muy buena para la función de miembros inferiores, o sea, nos indica cuando el paciente empieza a tener alguna dificultad para caminar. El paciente que tiene una DSS de 4 ya no puede correr, el paciente que tiene DSS de 6 necesita un apoyo, el paciente que tiene una DSS de 6,5 necesita apoyo bilateral y el paciente que tiene una DSS de 8 pues ya está en silla. Claro, nosotros nos dimos cuenta que eso era insuficiente para evaluar la progresión, porque no estamos hechos solo de piernas, también tenemos miembros superiores, función de las manos y tenemos cognición, tenemos todo un sistema ejecutivo cerebral que nos ayuda a funcionar bien en nuestro día a día. Por lo tanto, lo que hemos hecho
fue asociar a la escala inicial de EDSS algunos test específicos, como puede ser el test de 25 pies, incluso el de 6 minutos caminando, que me indica si el paciente va bajando la velocidad para caminar una determinada distancia, en ese caso 7,5 metros. El test de los 9 palitos, que es el test que nos va a evaluar de forma mucho más precisa la función manual y lo que voy perdiendo en esta función manual, pero también test cognitivos, como pueden ser el Symbol Digit, que es más cortito, el PASAT, que es más largo, y algunos test de agudeza visual. Eso se hace tanto a nivel de consenso internacional como a nivel de consenso nacional. Cada vez asociamos alguna medida más que nos pueda ayudar a detectar la progresión, incluso antes de que vosotros seáis conscientes de esa progresión. Y una pregunta que me hacen muy frecuentemente es, ¿existen biomarcadores que me permitan detectar la progresión? Estamos trabajando en ese. Ese es un trabajo que acabamos de mandar a publicación, donde tratamos de evaluar neurofilamentos y un biomarcador llamado GFAP, que cuando suben tanto los neurofilamentos como la GFAP, pues nos van a indicar que el paciente tiene mayores probabilidades de pasar a EDSS altas de forma muy precoz. Fijaos aquí que en el primer año prácticamente todos los pacientes no tratados que tenían tanto neurofilamentos como GFAP alta ya tienen un EDSS de 3, cosa que no pasa, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen las dos sustancias en la sangre bajitas. Esas sustancias nos indican bien lo que está ocurriendo en las neuronas, en el caso de los neurofilamentos, bien lo que está ocurriendo en las otras células cerebrales que se llaman astrocitos, ya que esas sustancias es como si fuera el esqueleto de los astrocitos y ese es como si fuera el esqueleto de las neuronas. Por lo tanto, si están bajitas, pues las probabilidades de que el paciente progrese son bajas, incluso sin tratamiento, pero si son altas, pues las probabilidades son más altas en aquellos pacientes que no están tratados en comparación con aquellos pacientes que sí están tratados. Son biomarcadores en los que estamos trabajando en la actualidad para conocerles mejor, ya que la tecnología que nos permite detectarlos en sangre es una tecnología muy reciente y que estamos utilizando ya en nuestro país, afortunadamente, en algunos centros. ¿Qué hacemos para evitar que el paciente progrese en un futuro? Pues lo primero, disponemos de una serie de tratamientos que bien van a impedir que los linfocitos crucen esa barrera hematoencefálica, que entren en el sistema nervioso central, bien van a tratar de evitar la proliferación de los linfocitos, bien van a tratar de evitar la proliferación de determinados tipos linfocitarios, de tal forma que esos fármacos son muy eficaces, pero algo más seguros. Pero lo más importante no es simplemente que tengamos una serie de fármacos, es que sepamos que cuanto antes abordemos el paciente con esclerosis múltiple, cuanto antes tratemos el paciente con esclerosis múltiple, mayores son las probabilidades de que ese paciente evolucione bien. Por eso nosotros decimos que tenemos una primera ventana de oportunidad, nada más diagnosticar el paciente, una segunda ventana si el paciente tiene un fracaso a uno de los tratamientos que hemos escogido al principio. Cuanto más precoz el tratamiento, mejor. ¿Y qué es lo que nos está enseñando la experiencia? Que cuanto mayor eficacia tiene el tratamiento para cada paciente en concreto, pues mejor va a ser la evolución de estos pacientes a largo plazo. Eso es un estudio que compara dos estrategias de tratamiento diferentes, donde vemos que en aquellos pacientes en los que se trata con fármacos de alta eficacia desde un principio, como puede pasar en Suecia, tienen una mejor evolución en cuanto a progresión que aquellos pacientes que se tratan con fármacos llamados de plataforma, como pueden pasar en Dinamarca. Perdonadme.
También tenemos ya datos de muy largo plazo de algunos de los viejos conocidos. En ese caso he traído Tysabri porque es el fármaco de alta eficacia más antiguo que tenemos, pero ya tenemos con varios fármacos que nos dicen, por ejemplo, que en una cohorte de pacientes de vida real a los 10 años, pues la probabilidad de un empeoramiento de la discapacidad es de un 27,8% en comparación con el 50-60% que teníamos en aquellos pacientes no tratados. O sea, vamos viendo cómo el tratamiento no solo retrasa el paso a formas secundarias progresivas, sino que disminuye mucho el riesgo de progresión a largo plazo. Por lo tanto, la labor del neurólogo es decidir cuál es el resultado más probable cuando un tratamiento en concreto que yo tengo en mi cabeza se administra a este paciente concreto que yo tengo delante de mí. Para eso nosotros, lógicamente, intentamos ser rápido, tratar pronto, pero nos tenemos que basar en la actividad inflamatoria que tiene el paciente, el número de brotes, número de lesiones, lesiones captando contraste, en factores de mal pronóstico, como puede ser el hecho de que sea mayor, de que tenga muchos brotes al principio, que tenga muchas lesiones al principio. Pero no solo nos quedamos aquí, sino que estamos continuamente evaluándonos, igual que jugadores de ajedrez. Imaginaos que cada vez que venís a la consulta, nosotros vamos a evaluar dónde estamos, buscar la forma de lograr los objetivos a largo plazo que queremos alcanzar, encontrar la forma de que eso sea factible, comprobar que no haya errores, por eso hacemos resonancias y por eso hacemos neurofilamentos de forma bastante frecuente, y luego corregir en caso de que el tratamiento que hayamos escogido no esté dando los resultados que nos esperamos. Sobre todo los resultados a más largo plazo. Por eso es muy importante las revisiones con neurólogos, porque es el momento donde nosotros vamos a evaluar si lo que estamos haciendo realmente va a tener un impacto positivo a largo plazo. ¿Hay cosas probándose? Pues hay muchas cosas probándose. Os he traído, por ejemplo, los inhibidores de la BTK, de la tirosinquinasa de Bruton, que no solo nos van a inhibir las células activadas para que pasen dentro de la barrera hematoencefálica, dentro del cerebro, sino que dentro del cerebro nos van a modular una serie de células, como pueden ser los linfocitos B, la microglia, los astrocitos, incluso los oligodendrocitos, y van a favorecer que todas esas células que causan esa inflamación latente en el sistema nervioso central, pues estén controladas. Estamos esperando todavía los resultados de los múltiples ensayos clínicos que se están haciendo con evobrutinib, tolebrutinib, fenebrutinib, remibrutinib, orelabrutinib. O sea, todos son ensayos que van a meter no solo pacientes con brotes, sino que pacientes en formas secundariamente progresivas con brotes o en formas primariamente progresivas y secundariamente progresivas sin brotes. Con lo cual los neurólogos tenemos muchas expectativas y muchas esperanzas puestas en estos fármacos, ya que tienen doble mecanismo de acción. Actúan fuera del cerebro, pero también actúan dentro del cerebro, lo que nos hace pensar y suponer que serán fármacos con cierta eficacia en la prevención y el tratamiento de la progresión. Ahora bien, hay algo que no tiene efectos secundarios, que está más que demostrado, que hace mucho tiempo que sabemos y que está en manos de cualquiera poner en práctica para evitar la progresión, para retrasarla o para paliarla en caso de que ya haya empezado. Y ese algo es algo que os suelo recomendar siempre en la consulta, es un estilo de vida cerebro saludable. Es importantísimo el ejercicio físico regular que yo tolere. Si yo tolero levantar las piernas, pues ese va a ser el ejercicio que yo tolero. Pero si yo tolero subir el Himalaya, pues estupendo, subir el Himalaya. Fundamental que sea regular y que sea algo tan rutinario como cepillarse los dientes. La dieta
que sea dieta sana mediterránea, que reduzcamos el consumo de procesos o alimentos procesados, que reduzcamos el consumo de azúcares refinados y de la sal, que las grasas sean sobre todo poliinsaturadas, o sea, dieta mediterránea sana, rica en frutas, verduras, pescado, aceite, legumbres. Desde luego, al cerebro hay que entrenarle igual que entrenamos los músculos. Hay que darle motivación para seguir pensando. Eso es importante, por eso es importante el entrenamiento cognitivo, lectura diaria, actividades artísticas, actividades de relacionamiento social, música, aprender un idioma, cualquier cosa que nos mantenga el cerebro activo y con objetivos vitales. Desde luego, el tabaco. Hay que evitar el tabaco. El tabaco aumenta hasta en 7 veces la probabilidad de que un paciente pase a formas secundariamente progresivas o que tenga eventos de PIRA, de progresión independiente de los brotes, durante las fases en brotes. Por lo tanto, el tabaco tiene que ser eliminado de nuestra vida. El alcohol, cuanto menos mejor, es tóxico y va directo al cerebro. Y algo que muchas veces pasamos por alto, como puede ser respetar las horas de sueño, es fundamental. Cuando nosotros dormimos, el cerebro no está parado. El cerebro está aprovechando para retener toda la información importante que hemos adquirido durante el día, pero también para reformarse, para reestructurarse y para levantarse sano al día siguiente. Por lo tanto, es fundamental las horas de sueño y de descanso diarios. No solo son importantes para mejorar el sistema nervioso central, sino que también mejoran el sistema inmune y los neurotransmisores y las endorfinas son importantes para evitar la depresión, los trastornos del ánimo, los trastornos del sueño, incluso la demencia. Así que estos son tratamientos no farmacológicos que están en manos de todos y que nos pueden ayudar en evitar la progresión. Y eso era todo lo que os quería contar. Pues muchísimas gracias, Lucien, qué esperanzador y sobre todo que ahora sí que importante la relación de confianza médico-paciente, ¿verdad? Porque cuanto más conocéis al paciente y cuanto más se exprese con libertad y cuanto más buena relación exista, pues mejor le vais a conocer y mejor sabréis aconsejarle. Así Sin que duda. muchísimas gracias. Dime. No, sin duda, sin duda. Yo no sé si quieres hacer las preguntas ahora o si lo dejamos todo al final. Pues mejor al final, así que acabe, ahora te voy a presentar a David y ya al final hacemos las preguntas que tenemos aquí apuntadas, que han llegado por correo. Has Genial. contestado muchas en la exposición, pero vale, pues muy bien. David, no te veo, ¿estás ahí? Sí, por aquí estoy. Hola, David. David Lozano, también le conoceréis muchos, es el psicólogo en la Fundación y se ha ocupado, como decía antes, del tema de la progresión. Durante ya 2 o 3 años llevas ocupándote a través de Cuéntame de este tema. Y bueno, pues nos va a hablar un poco sobre el impacto emocional y aconsejar a ver cómo se puede llevar el tema mucho mejor. Muchas gracias, Nené. Gracias, David. Para mí es todo un honor acompañar a Lucien en esta ponencia, que soy fiel seguidor, podríamos decir, de sus podcasts y de sus intervenciones, y agradezco también la invitación porque me apetecía muchísimo participar en este evento, pues tanto a la Fundación Madrid contra la Esclerosis Múltiple como a Roche. Y bueno, vamos a probar a compartir la pantalla, los aspectos técnicos. A ver. Sobre todo de cara a pues poder proyectar la presentación. Vamos a ver. Vale, aquí la tenemos y ya la deberíais estar viendo. Si podéis, por favor, confirmarme que la estáis viendo. Se ve. Y Se ya ve expandida también. Sí, Muy bien. ya está. Sí.
Estupendo. Pues la idea de mi presentación, lo que yo quería traeros aquí, era un poco, en un primer momento, poner de relieve cuál es la prevalencia o el panorama que tenemos en cuanto a problemas psicológicos en esclerosis múltiple y más concretamente dentro de lo que son las formas progresivas. Luego, por otro lado, también la idea era trasladaros la génesis, cómo pueden aparecer los problemas psicológicos, de dónde brotan, de dónde vienen y cuáles son las variables que pueden estar también relacionadas con ello. Y luego, en un último momento, me gustaría también dar algún consejo sobre cómo abordar las dificultades psicológicas que pueden surgir con un problema, digamos, tan dimensionado como puede ser la progresión. Entonces, para comenzar, pues traía un paper, una investigación que se realizaba en Francia entre el 2011 y el 2015 y ha sido una investigación que en parte me parecía relevante para este ratito, para esta ponencia, por el número de participantes, que es un número de participantes elevado, y por otro lado porque las personas que participaron en este estudio con esclerosis múltiple, el 87%, tenían una forma de esclerosis múltiple de larga duración. Es decir, que había un gran porcentaje de personas con esclerosis múltiple en formas progresivas. Y luego hay un tercer grupo, que también se estudió, que es un grupo de personas con artritis reumatoide, al cual pues, lo excluimos en esta presentación. Y las conclusiones de esta investigación es que el nivel de prevalencia de problemas psicológicos en personas con esclerosis múltiple es muy elevado, es mucho más elevado que la prevalencia de problemas psicológicos en la población general y también que en pacientes con artritis reumatoide. La diferencia entre la población general y personas con esclerosis múltiple está en torno a un 24%, que la verdad que es bastante. Y más conclusiones que salieron en esta investigación, por otro lado, las personas que tenemos esclerosis múltiple, los problemas psicológicos que tenemos suelen tener una mayor duración y además tenemos más dificultades para finalizar nuestros tratamientos con éxito. Además de esta investigación, lo que nos viene a decir la ciencia sobre la esclerosis múltiple y los problemas psicológicos, el primer mensaje es que la esclerosis múltiple es un factor de riesgo para el padecer problemas psicológicos. Por otro lado, los problemas psicológicos más prevalentes, los que más están existiendo en población con esclerosis múltiple, son trastornos afectivos. Aquí estamos hablando de trastornos, entre ellos, depresivos. Los trastornos depresivos se caracterizan porque, por un lado, tenemos un síntoma muy frecuente, que es la tristeza, que aparece cada día, casi todos los días, y por otro lado, aparece la anedonia, que es la dificultad por tener placer con actividades por las que yo antes sí que podría disfrutar. Además de eso, aparecen otro conjunto de síntomas como problemas de sueño, dificultades para el apetito, mareos. Muchos de ellos, además, son muy comórbidos, aparecen mucho también como síntomas propios de la esclerosis múltiple. Por eso también la depresión suele confundirse mucho también con los momentos de fatiga intensa. Entonces, por quedarnos con el titular, los trastornos depresivos son los más prevalentes dentro de las personas con esclerosis múltiple. Por otro lado, trastornos de ansiedad o lo que llamamos en psicología trastornos adaptativos. Estos son los que se refieren a que cuando mi vida ha sufrido un cambio, por lo que fuera, cambia el escenario, que puede ser un escenario más bien externo o más bien interno, la persona debe adaptarse al nuevo escenario. Cuando esta adaptación se enquista, digamos que se complejiza, se hace difícil adaptarse al nuevo entorno, ahí estamos hablando de trastornos adaptativos. Pues estos serían, digamos, los siguientes en este ranking. También existe prevalencia de trastorno por estrés postraumático, que suele estar asociado sobre todo a momentos concretos, momentos del diagnóstico principalmente, ¿no? Pues cuando nos dan esa noticia en la consulta, normalmente el estrés postraumático suele estar asociado a un evento traumático, como dice su nombre, y este evento suele
relacionarse con uno mismo o con los otros y tiene que ver con la percepción de que me puede pasar algo muy, muy grave, mi vida puede verse en riesgo. Y esto es algo que ocurre cuando nos dan este diagnóstico, tanto en un diagnóstico inicial como una evolución de este diagnóstico en sus formas progresivas. Por otro lado, los trastornos dentro del espectro psicótico son muy poco frecuentes en esclerosis múltiple, están más asociados quizá en algunos momentos a fármacos secundarios como corticoides u otro tipo de fármacos, pero aún así son muy poco frecuentes. Entonces, la pregunta a cómo se desarrollan los problemas psicológicos, me gustaría contestárnosla con un esquema que, digamos, lo que haríamos sería una relación entre variables que nos vaya explicando cómo inicia un problema psicológico y finalmente cómo se mantiene. También cabe decir que para hablar de un trastorno como tal es algo que es difícil que aparezca en tanto en cuanto hablamos de un nivel de interferencia muy alto. Tiene que generarnos un problema en nuestro día a día bastante importante que interfiera con nuestra área social, con nuestro trabajo o con otro tipo de esferas como puede ser el ocio, ¿no? Normalmente, las personas en las primeras etapas de nuestra vida somos, digamos, muy maneables y traemos una vulnerabilidad biológica, una herencia biológica de nuestros ancestros que nos puede hacer más... Perdón, David. Sí, sí. No se te escucha absolutamente nada. Gracias. ¿Perdona? ¿Puedes repetir? Lo estamos oyendo sin problema, ¿eh? Vamos, yo lo sigo bien. Igual sube el volumen de tus cascos, David, ¿vale? Por si acaso. Vale. No sé muy bien quién lo escucha. Debe ser una persona que está conectada y tiene alguna dificultad al oírlo. Vamos a intentarlo así, ¿vale? Pero vamos, vale, que continúa, que muchas veces depende de las conexiones, de los equipos. Sí. Bueno, pero sí, súbelo un poquito más por si acaso y tiramos. Gracias, igualmente, de todas formas, a quien le ha hecho este comentario, por si acaso. Gracias. Sí. Si en caso tenéis dificultades para escuchar, por favor, revisad que los controles de audio estén subidos, porque a veces nos encontramos mucho con esto. Y en caso de que no, pues los subimos un poco. Os estaba explicando... Sí. Perdóname, de todas formas, como lo estamos grabando, cualquier dificultad luego en la grabación no va a existir, o sea, se va a mitigar bastante, entonces podréis en ese momento pues probablemente escucharlo incluso mejor, ¿vale? Perdona, ya te dejo continuar. Os comentaba que las personas, si nos observamos con la metáfora del ordenador, el ordenador tiene sus componentes físicos, estaríamos hablando del hardware, y también tiene sus programas informáticos, que esto sería el software. El hardware es todo lo que heredamos de nuestros antepasados, es nuestro componente biológico, es la parte en la que Lucien estaba haciendo más hincapié, ¿no? Es nuestro sistema nervioso. Nosotros tenemos una predisposición al nacer a ser más resistentes ante los problemas psicológicos o más vulnerables. Y además, en la primera infancia, el modelo educativo que nosotros hayamos recibido por parte de nuestros padres, que puede ser más permisivo, puede ser más autoritario, puede ser liberal, también configura la visión que tenemos sobre nosotros mismos, así como las creencias que tenemos acerca del mundo y acerca del futuro. Por otro lado, las experiencias vitales complejas que vamos viviendo también van afectando a esta visión que tenemos, a este autoconcepto y a la visión que tenemos del mundo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando de repente hemos empezado a percibir X síntomas, vamos al médico y nos dan un diagnóstico de esclerosis múltiple? Pues que normalmente este autoconcepto que tenemos, la visión que tenemos de nosotros mismos, cambia necesariamente. Y la visión que tenemos acerca del mundo también cambia. Entonces, podemos llegar a percibirnos como personas vulnerables cuando antes creíamos que éramos o que podríamos ser inmunes a los problemas, ¿no? O a las enfermedades, solo le pasan a los demás, de repente nos encontramos con esto y tenemos que
sobrellevar un duelo relacionado no solo con las pérdidas que estamos teniendo en cuanto a la discapacidad que hemos podido acumular con los síntomas, sino también hacia la visión que... David, se te ha cerrado el micrófono de repente. Vale, ¿ahora me escucháis? Sí, perfecto, perfecto. Ok, ¿y la presentación la veis? También, está todo bien. Está todo bien. Sí. Estupendo. Ya sabemos que la informática y el directo es lo que tiene. Comentábamos que el diagnóstico es un golpe, es un shock que cambia nuestras creencias acerca de nosotros y acerca del mundo. Es en este momento cuando la investigación dice que somos más vulnerables a padecer estrés postraumático y nos vemos en una situación de estrés, que tenemos que adaptarnos a una situación que no conocemos, ¿no? Empieza un mundo nuevo, difícil, repleto de incertidumbres, en los que pues, nuestras emociones nos acompañan y nuestros problemas de la vida cotidiana continúan estando ahí, incluso aumentados debido a que pues, hay más síntomas de la enfermedad que, bueno, pues, que son problemas añadidos. Y cuando esta situación se mantiene en el tiempo, no es raro que nuestro estado de ánimo tienda a bajar. Cuando nuestro estado de ánimo baja, también puede estar muy relacionado con síntomas como la fatiga, por ejemplo, y otro tipo de dificultades. Entonces, teniendo en cuenta este cuadro, luego es posible que tiempo después aparezcan esos indicios de progresión. Esos indicios de progresión, de repente, cambian la forma de la enfermedad, como nos estaba explicando Lucien, y empezamos a ver esa curva de acumulación de discapacidad, que a lo mejor en este momento no la tenemos, pero nos centramos en el futuro y eso hace también que podamos percibir nuestro futuro interrumpido. Cosa que también es posible que mantenido en el tiempo nos puede llevar a lo que se conoce en psicología como un estado de indefensión aprendida. ¿Y esto qué significa? Esto significa que incluso teniendo opciones para manejar las cosas, nosotros podemos llegar a pensar que no las tenemos, ¿no? Y entramos en un estado en el que nos abandonamos a la enfermedad, a las circunstancias, ¿no? Y si os dais cuenta, lo que hace es cerrar un circuito, en círculo, que también refuerza a su vez la percepción que tenemos de nosotros mismos y las creencias acerca del mundo. Entonces, en consulta he estado recogiendo frases que vosotros mismos habéis estado trayendo, que me han parecido interesantes y que creo que describen las particularidades de la progresión frente a la esclerosis múltiple recurrente remitente. Como por ejemplo, no puedo hacer nada sin que los demás se enteren. Esa pérdida de independencia que nosotros antes teníamos y que ahora, por necesidad de apoyo, por asistencia, por andamiaje, pues no somos capaces de hacer por nosotros mismos, ¿no? Y esto sería un problema añadido. Hemos hablado también de la percepción del futuro, ¿no? Todo puede ir a peor, cada vez tengo menos capacidades y veo que las cosas no van a mejorar. Son situaciones muy difíciles que muchos de nosotros experimentamos en el día a día y que son tremendamente difíciles de manejar. Por otro lado, los síntomas. Aparecen síntomas que aumentan o que bueno, pueden aparecer síntomas nuevos también. Y esto son problemas añadidos. O, por ejemplo, cuando otros de nuestro entorno no presentan la empatía que a nosotros nos gustaría que tuviesen con nosotros. Esto es algo natural. También es cierto que las personas que están a nuestro alrededor también pues tienen su forma de ver el problema y el problema también les afecta a ellos. Ellos tendrían, a su vez, su propio esquema, como el que hemos presentado hace un rato. Y las dificultades también que vamos teniendo en nuestro día a día a nivel social con terceras personas, como por ejemplo si alguien viene de visita a casa y tenemos que cortar la visita pues, por la fatiga o porque ha sucedido cualquier infortunio que no me hace mantener el ritmo de los demás. También genera una gran interferencia social que todo esto se ve impactado en nuestro sistema emocional.
Entonces, ante esta situación, ¿qué cosas podemos hacer? Siempre, ante todo problema, hay aspectos del problema que dependen de mí, que sí puedo cambiar, y luego hay otros aspectos que no dependen de mí y que no hay nada que yo pueda hacer por ellos. En este caso, creo que Lucien cerraba su presentación con estos consejos de autocuidado, que creo que son básicos y que a veces por haber entrado en esta dinámica de indefensión aprendida de la que os hablaba, nos podemos abandonar, pero es importantísimo el cuidado de nuestra alimentación, el ejercicio hasta donde podamos, acudir a nuestras citas médicas, ocuparnos también de nuestros síntomas, ¿no? Con un tratamiento más enfocado a la parte sintomatológica. Por otro lado, si yo percibo que tengo un problema emocional, si me siento tremendamente triste o con mucha ansiedad y tengo muchas dificultades para hacerme con ello, puedo acudir a psicoterapia a través de psicoterapia individual o a través de grupos terapéuticos. Existen muchísimos grupos donde pues, participamos y además de trabajar sobre nosotros mismos, nos relacionamos con otras personas, conocemos a otras personas que comparten nuestro dolor y que nos van a entender muy bien. Y existen muchas cosas que podemos hacer, apoyarnos en la gente de nuestro alrededor, enfocar nuestras actividades también a algo que tenga que ver con nuestros propios deseos, más allá de lo que me apetece hacer en el momento, sino buscando un objetivo vital. A veces nos toca rediseñarnos. Hay muchas personas con esclerosis múltiple, más en la progresión, en que construimos nuestra identidad, nuestra autoestima en una forma de vida que ahora mismo no podemos mantener. Entonces, esa pérdida también nos obliga a readaptarnos, incluso reinventarnos y buscar otro sentido vital nuevo a nuestro día a día. Y esto son todas las cosas que sí dependen de nosotros y que sí que podemos hacer. En cambio, hay cosas que no dependen de nosotros, como por ejemplo, de forma directa no podemos modificar el curso de la enfermedad. Podemos tener nuestro tratamiento modificador, podemos realizar todas las actividades de autocuidado, pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Entonces, aceptar que esas cosas no pueden cambiar es algo que es tremendamente complejo, que no podemos hacer lógicamente de un día para otro, que a muchas personas nos cuesta horrores, requiere mucha dedicación. No se trata tanto de resignación como de aceptación, aprender a vivir de manera sosegada con nuestra situación. Y esto de la aceptación no se trata tampoco de algo estático, sino que es algo dinámico. Es decir, yo puedo cambiar en cuanto a mi aceptación y no es algo que una vez que yo lo consigo, de repente ya se mantiene, ¿no? Sino que al final es una convivencia en el día a día, algo complejo, pero posible. Entonces, teniendo en cuenta el esquema que hemos estado viendo antes, a mí me gustaría darle la vuelta con todas esas actividades. Si acudimos a los servicios médicos, es probable que nos demos cuenta de que ya estamos ocupándonos de gran parte de las cosas que sí dependen de nosotros y además podemos ver a su vez que los demás están ahí y tratan de ayudar, ¿no? Y se ocupan de nuestro caso como si fuese una partida de ajedrez y se vuelcan en los elementos de nuestra situación. Nos damos cuenta de que la vida continúa. En el caso de que nuestro problema psicológico esté interfiriendo demasiado, también podemos acudir a psicoterapia o terapia grupal y eso también nos puede ayudar a manejar mucho mejor nuestro plano emocional, digamos, centrarnos en estrategias para mejorar también nuestro estado de ánimo y de esa manera revertir en nuestro autoconcepto también, darle esa vuelta buscando ese sentido vital y también eso nos iba a ayudar a aceptar y mejorar en el abordaje de las cosas que ya no puedo hacer, de esos problemas cotidianos, apoyándonos también en la gente de nuestro alrededor y haciendo uso de los recursos comunitarios también, como por ejemplo dependencia, discapacidad,
Y de esta manera romperíamos esta indefensión aprendida de la que hablábamos antes y estaríamos en una situación en la que las cosas que yo sí puedo hacer, las estaría haciendo. Y esto nos dejaría mucho más cerca de esa aceptación de la que hablábamos antes. Por lo tanto, y como ya como conclusiones de esta presentación, es evidente que la esclerosis múltiple genera vulnerabilidad de cara a padecer un problema psicológico. También existen diferencias entre las variables psicológicas que están implicadas entre esclerosis múltiple recurrente remitente y esclerosis múltiple en sus formas progresivas. Convivir con la enfermedad es muy complejo, es muy difícil, pero es posible. Y por otro lado, existen recursos, fundaciones, asociaciones, grupos de apoyo que están especializados en acompañarnos y en ayudarnos. Así que, sin más, creo que ahora se abrirá la ronda de preguntas. Si alguien tiene dudas o algo que quisiese ampliar, adelante. Muchas gracias, David. Si tenemos unas cuantas preguntas, voy a empezar por las de Lucien. Bueno, iré intercalando y así para hacerlo más ameno. Pues, a ver, sí que sé que has hablado de biomarcadores, pero es algo tan nuevo que la gente, y la verdad es que insisten y quieren saber más. Así que nos preguntan si hay alguna forma de saber si la enfermedad va a progresar. Vale. A ver, es imposible decir hoy que la enfermedad va a progresar mañana. No existe ningún biomarcador definitivo de progresión, pero sí podemos saber las personas que tienen mayor riesgo de progresión en menor espacio de tiempo y mayor riesgo de progresión rápida. Eso lo hacemos a través de la evaluación del número de brotes, de la localización de los brotes, de la atrofia en el cerebro, de la atrofia en la médula, de los biomarcadores que he comentado, de los neurofilamentos, de la GFAP. O sea, que realmente hacemos un pool con todos los marcadores que tenemos, que son muchos, pero ninguno es definitivo y desde luego no tenemos una bolita de cristal de momento para decidir el que va a progresar y el que no. Eso sí que no sabemos. Porque por mucho que una persona al inicio de la enfermedad tenga muchos biomarcadores en contra de una buena evolución, a veces evolucionan bien. Por eso esa enfermedad es conocida como la enfermedad de 1000 caras y es absolutamente heterogénea en cada persona e incluso en cada momento de la vida, ¿no? Sí, impredecible, ¿no? Impredecible. Vale. Dice, ¿es posible progresión sin nuevas lesiones? Sí. Como os he comentado antes, las dos etapas de la esclerosis múltiple no las he puesto en resonancia, pero os cuento. Cuando yo tengo la fase aguda, tengo lesiones en resonancia. Pero esa enfermedad latente que se queda ahí por los linfocitos estos que están viviendo dentro del sistema nervioso central, no siempre producen lesiones visibles en resonancia. A veces lo que van produciendo es atrofia, o sea, encogimiento del cerebro. Es un daño más difuso, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, que no se puede ver por resonancia magnética. A veces da la sensación como que la sustancia blanca del cerebro es algo más sucia, pero no son lesiones realmente. Es esa inflamación latente que va mermando poco a poco tanto las neuronas como las células de la glía del sistema nervioso central. David, ¿cómo gestionar todos los pensamientos, los cambios de humor y el miedo al futuro? Gestionar todo eso es algo muy complejo, que mucha gente además necesita pues una dedicación en el tiempo bastante larga y a veces asistencia también, ¿no? Normalmente yo, a priori por lo menos por quedarnos con algo, yo diría que organización. Muchas veces nuestras preocupaciones se convierten en preocupaciones circulares que no terminan de resolver porque la función de esos pensamientos es calmar una ansiedad.
Podríamos decir que yo tengo ansiedad o incertidumbre ante mi situación y la preocupación lo que hace es tapar esa ansiedad. Entonces, lo que hace esto es un círculo vicioso, por así decirlo, en el que yo mantengo mi malestar, pero no llego a tomar conclusiones. Por eso decía organizar. Cuando nos organizamos, sacamos los problemas de nuestra cabeza y los pasamos, por ejemplo, a un papel y desde ahí pensamos en una toma de decisiones. ¿Qué hago con esto que me está preocupando? ¿Qué hago con esto otro? A mí me ayuda a saber que estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Y de esa manera estoy utilizando también, al realizar cambios en el mundo real, que esa es la naturaleza de nuestra preocupación, es generar cambios en el mundo real. Cuando yo pongo en marcha este plan, que yo antes he pensado, genero esos cambios en el mundo real que reducen nuestras preocupaciones. Luego también tenemos la otra cara, que son esas cosas que no podemos cambiar. Entonces, ahí el enfoque sería tratar de aprender a relacionarnos con ese contenido, algo que es muy complejo y muy difícil, tratar de aprender a relacionarnos desde la calma y desde la serenidad. Dificilísimo. Muchas gracias. Lucien, ¿afecta la menopausia en la progresión de la enfermedad? Me gusta esa pregunta porque al final enlaza mucho con lo que acaba de hablar David y yo creo que va a contestar muchas preguntas vuestras. O sea, la vida es una enfermedad contagiosa de pronóstico mortal, ¿sí? Total. A partir de los 20, todo es bajar. O sea, vamos a perder cerebro de forma natural, no hace falta ningún tipo de enfermedad. Entonces, hacemos todo lo posible y cada vez somos más añosos precisamente porque mantenemos esa salud cerebral lo máximo posible. Eso no quiere decir que no vamos progresando de forma natural, todos, yo y vosotros. Claro, la menopausia es otro cambio potente en todo el sistema hormonal de la mujer. La mujer es un organismo muy dependiente de sus hormonas. Entonces, lógicamente, encima que nos pilla en una edad donde el envejecimiento se va notando más, pues la menopausia impacta directamente en la progresión. En la progresión de la esclerosis múltiple, también. En la progresión de la vida como tal, mucho. O sea, y muchos de los síntomas de la menopausia se pueden confundir con síntomas de la esclerosis múltiple, como puede ser el cansancio, por ejemplo. Entonces, es importante colocar las cosas en contexto en el sentido de que cualquier cambio nos va a afectar en la progresión o en cualquier otro aspecto de la esclerosis múltiple, pero los cambios más llamativos en nuestra vida, como puede ser el paso en los niños, eso es muy evidente, ¿no? El paso en la menarquia de la mujer altera completamente la cantidad de mujeres que padecen esclerosis múltiple y la cantidad de hombres. En la menopausia es otro cambio importante que vamos a sufrir y por lo tanto puede impactar directamente en la progresión. Perfecto. Sí, está claro. David dice, ¿cómo afrontar la incertidumbre y el poder expresar cómo te encuentras? Esta pregunta nos la hacen mucho porque yo no sé cómo expresar cómo me encuentro a personas que no saben lo que es la esclerosis múltiple. Eso es un tremendo problema. Sí, porque nos gustaría que los demás contactasen con nuestra realidad. Somos seres humanos, ¿no? Y necesitamos de entendimiento por parte de los demás, también por percibir que estamos incluidos en el grupo, pero cuando incluso la gente más cercana no entiende, nos da sobre todo a nosotros la sensación de que no nos están entendiendo, pues eso genera muchísimo sufrimiento. Y bueno, sí, pregunta también cómo conseguir que su alrededor lo acepte y que sean un apoyo en lugar de, porque a veces la ansiedad de los demás, de los que te rodean, ¿no? Pues te genera, en lugar de un apoyo, pues más ansiedad y más tensión. Eso es. Sí, en este caso, yo diría que por un lado, entendimiento, es decir, nosotros estamos pidiendo que empaticen con nosotros, pero por otro lado también debemos hacer ese ejercicio de empatía con los demás, ¿no? Que
no siempre tienen facilidad para saber exactamente qué es lo que nos está pasando. Entonces, por un lado, normalizar que los demás no van a saber exactamente qué es lo que nos pasa, eso es muy difícil. Y por otro lado, comunicación, ¿no? Si los demás no saben realmente qué es lo que me pasa, pues voy a tratar de explicárselo en un contexto de cooperación, en un contexto sosegado, en un contexto en el que yo realmente lo que quiero es traspasar un mensaje a otro y que la otra persona elabore ese mensaje. Entonces yo, si lo hago desde el enfado, va a ser difícil que el otro esté abierto para querer entenderme. Y lo que va a hacer va a ser cerrarse y no va a ser permeable a la información. Por lo tanto, la idea es comunicación generando un clima propio para ello. Perfecto. Y por otro lado hablábamos de la incertidumbre, ¿no? La gestión de esa incertidumbre implica un contacto con mi realidad y con la visión que yo tengo en el futuro, ¿no? Que al final es una construcción cognitiva, el futuro no está aquí. El futuro es algo que se representa en mi cabeza y que me molesta. Entonces, tengo que aprender a convivir con él. Además, es un futuro que ni siquiera sabemos si se va a materializar tal y como nos lo estamos imaginando. Entonces, tengo que hacerme amigo, ¿no? Hermanarme con esa idea que tengo del futuro para poder convivir con ella y tratar de sacarle el máximo partido al presente, que es lo que realmente tenemos a mano. Perfecto, sí. Lucien, la última. ¿La progresión puede ser mayormente cognitivo? ¿Qué síntomas? Sí, la progresión puede ser exclusivamente, de hecho, cognitiva. Lo que pasa es que de momento no entra en los criterios diagnósticos de progresión. Nosotros tenemos todo muy protocolario, entonces la progresión cognitiva, que además es mucho más difícil de medir, no entra dentro de los criterios de progresión, aunque sabemos que existe y que puede ser exclusivamente cognitiva. Síntomas. La cognición en esclerosis múltiple, la alteración de la cognición es diferente a la alteración en el Alzheimer. En el Alzheimer nosotros vamos a tener sobre todo una alteración de memoria y de funciones corticales, del lenguaje, de la capacidad de estructurar mis acciones, la capacidad de hacer cosas que yo sabía hacer, ¿no? En la esclerosis múltiple el deterioro cognitivo es más subcortical. Entonces aquí lo que vamos a tener primero es un enlentecimiento en la respuesta. O sea, tengo más dificultad para entender lo que me están diciendo, soy más lento en mi respuesta, tengo más dificultad en memoria de trabajo, en organizar lo que tengo que hacer a lo largo del día. También puede afectar algo la memoria, pero no es predominantemente la memoria. Es mucho más de funciones ejecutivas, es mucho más de estructuración de mi día a día que de funciones corticales clásicas. Por eso la demencia, por así decir, de la esclerosis múltiple es muy diferente y nunca llega a ser tan grave como la enfermedad de Alzheimer. Puede ir progresando, sobre todo en aquellos pacientes con muy poquita actividad intelectual. Por eso, cuando recomendamos hábitos saludables, siempre decimos la importancia de las relaciones sociales, de la lectura diaria, si es en voz alta, estupendo, sudoku, sopas de letras, cualquier estimulación cognitiva, artística, la música, la pintura, las manualidades en general que van a favorecer una serie de conexiones entre las neuronas para que mi cerebro siga siendo activo, pero no solo para eso, sino que también para que aprenda a dedicar otras áreas que no están dañadas a las funciones de áreas que sí están dañadas. O sea, a medida que yo entreno mi cerebro, estoy favoreciendo la plasticidad cerebral tan famosa esa que disminuye con la edad, pero no se elimina para siempre, jamás. Siempre está ahí. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. Si no queréis añadir nada más, habríamos terminado una charla muy interesante que espero que haya servido a todo el mundo y si no, pues como has dicho, Gemma, esto lo hemos grabado, así que y tanto la doctora como David están
a disposición si nos pasáis más preguntas o lo que sea necesario. Así que muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto y eso, hasta pronto. A Gracias a vosotros. Roche también, que si no, no hubiéramos podido organizar este tema. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Buenas tardes. Adiós.